Normalmente, a ver, cuando se habla de un diagnóstico médico, existe una expectativa casi universal de absoluta precisión. Es un terreno que se asemeja muchísimo a la ingeniería. Claro, porque es visible. Exacto. Si una persona se rompe un brazo tras una caída, pues el proceso es súper lineal. Se realiza una radiografía, la placa muestra una línea blanca dentada en el hueso y el médico simplemente la señala con un bolígrafo y dice algo como, ahí está el problema. Es un sistema binario, al fin y al cabo. Tal cual, el hueso está roto o no está roto. Y las soluciones, bueno, son mecánicas y directas. Y hay que reconocer que esa claridad clínica resulta inmensamente reconfortante para la mente humana. Porque, a ver, las personas buscan certezas, prefieren que los problemas sean cuantificables, visibles, que se puedan categorizar en cajas ordenadas con etiquetas muy claras. Totalmente. Sin embargo, cuando cruzamos la frontera hacia el mundo de la psicología, y más específicamente hacia la gestión de las emociones y los trastornos de ansiedad, pues esa máquina de rayos X deja de funcionar por completo, se apaga. Ya, el paisaje cambia radicalmente. Es bastante más complejo y, siendo sinceros, a menudo resulta muy turbio para quienes lo padecen. O sea, no existe una placa de tórax que pueda fotografiar un ataque de pánico, ni un análisis de sangre que mida la rumiación obsesiva. Madre mía, ojalá existiera. Facilitaría mucho las cosas. Desde luego. Por eso, la sesión de hoy tiene una misión muy clara, que es aportar luz estructurada a toda esa complejidad. El objetivo es desglosar las técnicas más efectivas de la terapia cognitivo-conductual, o TCC, para gestionar la ansiedad. Y para lograrlo, el análisis de hoy se apoya en un conjunto de fuentes muy robustas. Sí, el material que tenemos sobre la mesa incluye artículos clínicos recientes que detallan las estrategias operativas de esta terapia y también un análisis comparativo profundo entre la TCC y la terapia de aceptación y compromiso, que es muy conocida por sus siglas en inglés, ACT. Un enfoque fascinante, por cierto. Muy revelador, la verdad. Además, contamos con estudios históricos que revisan la evolución de esa técnica clásica de detención del pensamiento. Y bueno, para anclar todo esto en el momento presente, disponemos de una revisión exhaustiva de 8 técnicas de emergencia física, con respaldo científico. Y ojo al dato, esto incluye información extraída nada menos que de la revista JAMA Psychiatry. Vale, vamos a desgranar esto paso a paso, porque resulta fascinante observar en las fuentes cómo la ciencia psiquiátrica ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Ha pasado de aquellos primeros intentos rudimentarios por intentar borrar o sedar la ansiedad hacia un enfoque muchísimo más sofisticado. Sí, un enfoque que busca reprogramar la forma en que la mente humana reacciona. Justo. Pero, a ver, antes de empezar a utilizar herramientas para reparar cualquier sistema, resulta imperativo comprender cómo funciona la arquitectura de esa máquina. Claro. Y para entender esa arquitectura mental, tenemos que hacer un viaje en el tiempo, retroceder a la década de los 60, concretamente a la consulta del psiquiatra Aaron Beck. Porque claro, en aquella época el estándar era el psicoanálisis tradicional. Lo que comentábamos antes, años y años escarbando en la infancia, a veces sin un rumbo fijo. Exactamente. Pero Beck observó un patrón diferente y muchísimo más inmediato en sus pacientes. Se dio cuenta de que las personas que sufrían ansiedad y depresión experimentaban lo que él llamó pensamientos automáticos negativos. Como ráfagas, ¿no? Eso es, ideas fugaces que dictaban por completo sus emociones y, en consecuencia, sus acciones. Y a partir de esta observación, pues se formuló el concepto fundacional de la TCC, que es el famoso triángulo cognitivo. El triángulo que conecta pensamientos, emociones y comportamientos. O sea, las fuentes ilustran esto de una manera súper terrenal. Imaginemos, por ejemplo, a dos personas diferentes. Ambas envían un mensaje de texto a un amigo y, bueno, no reciben respuesta en varias horas. Un escenario del día a día, vamos. Tal cual. La primera persona tiene el pensamiento automático de seguro que está muy ocupado en el trabajo. Entonces, su emoción resultante es neutra y su comportamiento, pues, es seguir con su día con total normalidad. Claro, no hay drama. Pero la segunda persona, ante exactamente el mismo evento externo, tiene el pensamiento de me está ignorando porque he hecho algo mal y ya no me soporta. O sea, su emoción pasa a ser una angustia profunda. Y el comportamiento ahí suele ser aislarse o coger el móvil y empezar a enviar múltiples mensajes exigiendo una explicación. Exacto. El evento es idéntico, un mensaje sin responder. Pero lo que altera la realidad es la interpretación interna. Ese ejemplo captura perfectamente la mecánica del triángulo.
Fíjate que un pensamiento distorsionado desencadena una emoción de alerta y esa emoción impulsa un comportamiento de evitación o de comprobación compulsiva que, trágicamente, acaba reforzando la creencia negativa inicial. Es un bucle cerrado. Una trampa mental en toda regla. Totalmente. Pero lo revolucionario del modelo de Beck es que transforma la terapia en una intervención estructurada. O sea, no es un proceso interminable. La TCC se concibe como una intervención de duración limitada. Sí, las fuentes hablan de entre 12 y 20 sesiones por lo general. Exacto, 12 a 20 sesiones, con un enfoque casi pedagógico. El paciente acude para aprender habilidades concretas y reducir síntomas específicos. Y al revisar los datos de JAMA Psychiatry, la verdad es que las cifras que avalan este modelo son contundentes. O sea, la revisión sistemática del año 2024, que agrupa 65 estudios independientes, concluye que la TCC se mantiene como la intervención no farmacológica más eficaz para el trastorno de ansiedad generalizada en adultos. Y tanto a corto como a largo plazo, que es lo más importante. Sin duda. Los datos muestran unas tasas de éxito clínico que oscilan entre el 60 y el 70%. O sea, pensando en ese bucle del que hablábamos, surge una comparación que me parece inevitable, que es con el código de software de un ordenador o un móvil. A ver, desarrolla eso. Pues que si hay un pequeño bug en el código, digamos una sola línea de programación defectuosa, todo el sistema emocional empieza a arrojar errores críticos hasta que, literalmente, la pantalla se congela. Lo fascinante aquí es que, llevando esa analogía un paso más allá, el terapeuta cognitivo-conductual no actúa como un mecánico que golpea la máquina para que vuelva a funcionar. No da golpes en el chasis. Exacto, no fuerza la máquina. Lo que hace es enseñar a la persona a convertirse en su propio programador. La terapia proporciona las herramientas para entrar en la matriz mental, leer el código en tiempo real, localizar esa línea defectuosa que vendría a ser la distorsión cognitiva y reescribirla con un lenguaje que sea funcional y realista. Suena impecable sobre el papel, desde luego. Pero la pregunta que surge inevitablemente al leer la literatura clínica es ¿cómo se logra intervenir en ese código en el momento exacto en que ocurre el error? Esa es la gran dificultad, claro. Porque, a ver, la teoría es muy accesible cuando uno está sentado tranquilamente en el sofá. Pero cuando la ansiedad golpea de verdad, el sistema nervioso entra en alerta máxima y la lógica parece, desvanecerse por completo. Sí, el cerebro racional se apaga. Para esa intervención en caliente, la herramienta principal es la reestructuración cognitiva. Y esto se apoya en el uso de lo que se llaman registros de pensamientos y en la técnica de las preguntas socráticas. O sea, cuestionarse a uno mismo. Exacto. Si volvemos al ejemplo de la distorsión, supongamos que alguien sufre de catastrofismo. Ante un pequeño error en el trabajo, su pensamiento automático es: me van a despedir y me voy a quedar en la ruina absoluta. Un salto al vacío emocional. Tal cual. Pues la reestructuración nos sugiere cambiar ese pensamiento por un optimismo ciego, tipo soy el mejor empleado del mes y me van a ascender, a someter el pensamiento a un juicio riguroso. Es decir, exige presentar pruebas ante una especie de tribunal interno. Plantearse cosas como ¿qué evidencia tangible hay de que un solo error acabe en un despido inmediato? O ¿cuántas veces he cometido un error parecido en el pasado y cuál fue el resultado real? Se trata en el fondo de desmantelar el miedo usando la lógica y los datos. Pero claro, para poder celebrar ese juicio y presentar las pruebas, primero hace falta que haya silencio en la sala. Y aquí es donde las fuentes históricas mencionan una técnica de choque bastante curiosa para lograr precisamente ese silencio. Me refiero a la detención del pensamiento. Sí, una técnica clásica, creada originalmente por Bain en los años 20 y luego refinada por Wolpe ya en la década de los 50. La génesis de esta técnica responde a esa imposibilidad física de razonar cuando la rumiación obsesiva te ha secuestrado la atención por completo, ¿verdad? Así es. Consiste básicamente en una interrupción abrupta. El protocolo inicial dice que la persona debe identificar el momento exacto en que ese torbellino mental está alcanzando su punto máximo. Y en ese instante de máxima intensidad, asumiendo que está a solas, la persona debe gritar en voz alta una orden súper contundente. Algo como «stop» o «basta». O sea, el impacto de usar la propia voz a todo volumen crea un sobresalto fisiológico, ¿no? Correcto. Ese sobresalto rompe el hilo cognitivo, rompe el bucle. Y a partir de ahí se inicia un proceso de desvanecimiento progresivo, lo que en psicología llamamos condicionamiento. O sea, que no vas por la vida gritando «basta» en la calle. No.
Por suerte no. Tras varias semanas practicando el grito en voz alta en casa, se instruye a la persona para que vaya reduciendo el volumen, primero a un tono conversacional, luego a un susurro, y finalmente esa orden se convierte en un imperativo puramente mental. Entiendo. El objetivo es que la asociación neurológica quede tan arraigada que con solo pensar la palabra basta se genere el mismo sobresalto interno. Eso es, permitiendo detener el bucle incluso estando en público, sin exteriorizar absolutamente nada. Pero a ver, analizando esta técnica de una perspectiva un poco más crítica, aquí surge una contradicción aparente en las fuentes. Si el propósito fundamental de la TCC es ir a la raíz y reestructurar las creencias, esto de gritar basta para cortar un pensamiento se asemeja bastante a la supresión emocional pura y dura. Ya, entiendo por dónde vas. Y claro, la psicología contemporánea suele advertir que reprimir o suprimir emociones a la fuerza es una estrategia, contraproducente, que a la larga genera más sufrimiento. ¿No es esto simplemente ponerle una tirita a una herida profunda? Esto plantea una pregunta importante, y es una crítica sumamente válida. De hecho, la literatura clínica moderna debate este punto extensamente. Pero la diferencia clave aquí radica en el mecanismo de acción y sobre todo en el propósito temporal. ¿A qué te refieres con propósito temporal? A que la supresión crónica implica intentar ignorar un trauma o una emoción constante, fingiendo básicamente que no existe. Sin embargo, la detención del pensamiento es una maniobra de emergencia aguda. A nivel fisiológico, cuando la ansiedad se dispara, la amígdala, que es el centro del miedo en el cerebro, toma el control absoluto. ¿Y secuestra la mente? Literalmente. Y reduce la actividad del córtex prefrontal, que es el responsable de la lógica. En ese estado de alarma, celebrar ese juicio socrático del que hablábamos es biológicamente imposible. Claro, no puedes debatir si estás huyendo de un león imaginario. Exacto. Entonces, interrumpir el pensamiento no cura la creencia subyacente, pero actúa como un freno de mano. Detiene ese secuestro de la amígdala. Crea una ventana de unos pocos segundos de calma relativa. Ah, vale. O sea, el espacio mental estrictamente necesario para poder entonces sí aplicar la reestructuración cognitiva. Justo eso. Es una medida de contención para habilitar el razonamiento posterior. Modificar la narrativa interna es crucial, pero las fuentes subrayan que es solo la mitad del trabajo. Si el comportamiento físico no acompaña a ese nuevo patrón de pensamiento, el triángulo cognitivo permanece desequilibrado. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque transitamos del territorio de la mente al de la acción, hacia la letra C de la TCC, es decir, las intervenciones conductuales. Efectivamente. Y el pilar central en esta fase es la terapia de exposición y el diseño de experimentos conductuales. La premisa es que el cerebro no actualiza sus mapas de peligro basándose solo en un debate intelectual. Requiere pruebas empíricas. Necesita vivirlo en sus propias carnes. Tal cual. Si el miedo central de alguien es hablar en público por una fobia a la evaluación social, el terapeuta no se sienta a discutir únicamente sobre lo irracional de ese miedo. Diseña una jerarquía de exposiciones progresivas. Paso a paso. Sí, podría empezar pidiendo a la persona que haga una pregunta súper breve en una reunión de 3 personas y luego observar juntos qué ocurre en la realidad, comparado con lo que predecía la distorsión cognitiva. La mejor manera de visualizar esta terapia de exposición es pensar en el proceso de entrar en una piscina con agua extremadamente fría. O sea, si alguien se lanza de golpe a la zona profunda, el choque térmico provoca una respuesta de pánico brutal en el sistema nervioso. Totalmente, te quedas sin aire. La reacción instintiva es salir del agua inmediatamente y no volver a acercarse a una piscina en la vida. Y la ansiedad fomenta exactamente ese tipo de huida. Sin embargo, si la persona introduce primero los pies, luego espera unos minutos a que el cuerpo se adapte, luego avanza hasta las rodillas y así sucesivamente, pues ocurre un fenómeno biológico fascinante. Ese fenómeno es la habituación. A nivel neurobiológico, la amígdala aprende empíricamente que el estímulo, ya sea el agua fría o la mirada atenta de otras personas, no representa una amenaza mortal. Al permanecer en la situación temida sin que ocurra la catástrofe que se anticipaba, las vías neuronales del miedo se van debilitando. Y se forman nuevas conexiones de seguridad. Además, veo que paralelamente a la exposición, las fuentes también destacan muchísimo la importancia de la activación conductual, porque la ansiedad a menudo encierra a las personas en un estado de parálisis, ¿no? En un aislamiento casi total. Sí, la inercia de la evitación es muy fuerte. La activación conductual consiste básicamente en programar de forma deliberada ciertas actividades que generen un sentido de logro o de placer.
Por muy pequeñas que sean, como salir a dar un paseo de 10 minutos o preparar un café, sirven para romper esa parálisis. Resulta notable también observar cómo estas estrategias que nacieron en los años 60 se están fusionando ahora mismo con la tecnología del siglo XXI. O sea, la literatura muestra que las aplicaciones del móvil ahora permiten hacer registros de pensamientos en el teléfono justo en el momento del pico de ansiedad. Lo cual es clave, porque elimina ese sesgo de memoria enorme que ocurre cuando el paciente intenta recordar el evento una semana después en la consulta del psicólogo. Exacto. En caliente es mucho más preciso. Y bueno, el avance que me parece más significativo parece estar en la integración de la realidad virtual. La realidad virtual soluciona uno de los grandes problemas logísticos de la exposición. Piensa que proporciona entornos hiperrealistas donde se puede simular, por ejemplo, un vuelo en avión con turbulencias severas o una sala de conferencias abarrotada de gente. Y el terapeuta puede calibrar la intensidad del estímulo con precisión milimétrica, ¿verdad? Exacto. Es un entorno de inmersión total. El cerebro reacciona físicamente como si fuera real, pero la persona tiene la garantía absoluta de que está segura en una consulta. Aunque, ojo, los artículos revisados también emiten una advertencia fundamental aquí. Sí, el tema cultural. Sí, la aplicación de cualquier técnica conductual debe someterse a un riguroso filtro cultural. No sirve el café para todos. Es una advertencia súper crucial. O sea, las estructuras sociales determinan en gran medida cómo se percibe el miedo y el éxito. En sociedades profundamente colectivistas, donde la armonía del grupo y el honor de la familia están por encima de la expresión individual, pues diseñar un experimento conductual que implique desafiar abiertamente la norma social puede ser directamente desastroso. Puede empeorar las cosas. Imagina pedirle a un individuo que se exponga a una situación que su entorno cultural considera una pérdida de prestigio real. Claro, no curará su ansiedad social. Probablemente le generará un trauma secundario de alienación social. Por eso las intervenciones tienen que calibrarse respetando el tejido cultural. Es un indicador clarísimo de que la TCC requiera una personalización muy profunda. Pero avanzando un poco en el análisis de las fuentes, nos topamos con un escenario clínico que es recurrente y muy complejo. ¿Los casos extremos? Exacto. Hay situaciones donde la activación fisiológica de la ansiedad es tan, pero tan severa, donde la taquicardia y la hiperventilación son tan extremas, que intentar aplicar la lógica o la reestructuración cognitiva fracasa antes de empezar. Porque el cuerpo está enviando señales de peligro letal demasiado ruidosas, ¿no? Sí, demasiado ruido para que el pensamiento analítico pueda intervenir. Y para esos escenarios de desregulación tan aguda, los artículos, especialmente los de Science Focus y las revisiones clínicas que tenemos, detallan un kit de emergencia puramente físico. 8 técnicas de primera línea, y el anclaje más inmediato que señalan es el control respiratorio. Respirar parece obvio, pero ¿tiene ciencia? Mucha ciencia. Específicamente hablan de los ciclos estructurados de inhalar, sostener el aire y exhalar en tiempos de 4 segundos. Y ojo, no es simplemente una técnica de distracción o de relajación así un poco difusa. Tiene un mecanismo anatómico muy directo. Al alargar la exhalación y mover el diafragma rítmicamente, se estimula de manera mecánica el nervio vago. Y el nervio vago actúa literalmente como el freno principal del sistema nervioso parasimpático. Al estimularlo, el cuerpo libera acetilcolina. Y esto reduce activamente la frecuencia cardíaca y disminuye la presión arterial. O sea, está enviando al cerebro una señal biológica innegable de que el entorno es seguro. Es hackear el sistema desde el cuerpo. Y junto a la respiración, el kit incluye técnicas de anclaje sensorial muy rápido, como la famosa regla del 5-4-3-2-1. Esa es muy efectiva. Identificar en voz alta 5 objetos visuales a tu alrededor, 4 texturas que puedas tocar, 3 sonidos que escuches. Sí, esta sobrecarga controlada de información sensorial obliga a la corteza cerebral a abandonar la proyección de futuros catastróficos, forzándola a procesar exclusivamente la realidad física del momento presente. Además de estas intervenciones inmediatas, el kit también subraya estrategias de mantenimiento a largo plazo. Por ejemplo, el ejercicio físico intenso, que sirve para enseñar al cuerpo a tolerar un ritmo cardíaco muy elevado sin asociarlo automáticamente al pánico. Muy interesante eso. Y la reducción estricta de neuroestimulantes, como la cafeína, claro. Pero lo que me pareció fascinante es una técnica de contención que resulta casi deliciosamente paradójica. Agendar un periodo de preocupación de 30 minutos diarios. Se suena contraintuitivo. Totalmente. La premisa es confinar todo el sufrimiento anticipatorio a una ventana horaria específica.
O sea, si un pensamiento ansioso surge fuera de ese horario, por ejemplo, a las 10 de la mañana, se anota en un papel y se pospone para, no sé, las 7 de la tarde. En lugar de intentar eliminar la preocupación, la acorralas en un horario fijo. Es una forma de recuperar el control. Pero a pesar de tener todo este vasto arsenal, las fuentes abordan el desafío más persistente de todos. Hablan de pacientes que dominan la reestructuración, que conocen a la perfección las técnicas de respiración, pero que descubren que cuanto más debaten y más luchan contra sus pensamientos obsesivos, más fuerza cobran estos últimos. Como arenas movedizas, cuanto más te mueves, más te hundes. Esa es la metáfora perfecta, y es en esta encrucijada donde los textos introducen el cambio de paradigma de la llamada tercera ola de la psicología, protagonizada por la terapia de aceptación y compromiso, la famosa ACT. Entonces, ¿qué significa todo esto de la ACT? Porque entiendo que es muy diferente. Representa una desviación radical del modelo clásico de Aaron Beck. Su fundamento teórico tiene un nombre un poco denso, se llama contextualismo funcional. Suena a filosofía pura. Un poco sí. Para ilustrar la diferencia, a ver, si la TCC es un tribunal que busca descubrir si un pensamiento es verdadero o falso mediante pruebas y datos, a la ACT la verdad objetiva del pensamiento le resulta absolutamente indiferente. Le da igual si es verdad. Le da igual. No importa si el pensamiento de voy a fracasar en este proyecto es estadísticamente probable o no. La única pregunta que se hace la ACT es: ¿aferrarte a este pensamiento te resulta útil para acercarte a la vida que deseas construir? O sea, resulta súper llamativo cómo este enfoque abandona la confrontación directa por completo. En lugar de debatir o buscar pruebas, la ACT propone algo llamado difusión cognitiva, que consiste, si lo he entendido bien, en alterar la relación estructural que tenemos con el lenguaje. Exactamente. Se trata de pasar de la afirmación categórica «soy un fraude» a decir algo como «estoy notando que mi mente me lanza el pensamiento de que soy un fraude». Claro. Al añadir esa distancia descriptiva, el pensamiento deja de ser una verdad inamovible. Se convierte en un simple evento neurológico, algo pasajero que ocurre en el cerebro, como si fuera un ruido de fondo de la calle. Tal cual. La ACT no tiene como objetivo la reducción de la ansiedad como tal. De hecho, para esta terapia, la ansiedad y el dolor son componentes que vienen de serie con la condición humana. No se pueden borrar. Entonces, ¿cómo miden el éxito, si no es reduciendo el síntoma? El éxito se mide a través de la flexibilidad psicológica, que es básicamente la capacidad de cargar con esos pensamientos y con esas emociones incómodas en una mochila, y aún así ser capaz de dar pasos hacia los valores personales fundamentales de cada uno. O sea, si retomamos la metáfora del ordenador de antes, la TCC intenta arreglar el bug en la pantalla para que el programa corra bien. Pero la ACT enseña a la persona a seguir jugando el juego de la vida reconociendo que el bug está ahí parpadeando en una esquina de la pantalla, pero negándose a permitir que eso arruine la partida entera. Es un resumen brillante. Y por eso, las fuentes delinean 5 criterios clínicos para determinar cuándo la ACT supera a la TCC tradicional en efectividad. Por ejemplo, se prescribe especialmente cuando se detecta una evitación emocional extrema. Es decir, cuando el paciente gasta literalmente toda su energía vital intentando no sentir. Como poner un muro de contención que agota todas tus fuerzas. Exacto. También es la terapia de elección en casos de dolor crónico, porque buscar una solución técnica o lógica a un dolor que no va a desaparecer es inútil. Ahí, la adaptación es el único camino viable. Entiendo. Supongo que también aplica a ciertos tipos de depresión, ¿no? Sí, a la depresión resistente al tratamiento. En esos casos, la pérdida de sentido vital es mucho más incapacitante que los propios síntomas anímicos. Y luego hay un criterio muy pragmático. Se utiliza cuando un paciente sufre de fatiga terapéutica, tras años de aplicar la TCC sin ver un éxito duradero. Claro, hay mentes que son tan sumamente analíticas que terminan convirtiendo la propia reestructuración cognitiva en una nueva forma de rumiación. Empiezan a debatir eternamente consigo mismas en un bucle lógico interminable. Y claro, en esos casos, soltar las armas y cesar el debate por completo parece la única salida razonable. Tal cual, la reambición táctica. Si conectamos todo esto con el panorama general de la psicología contemporánea que plantean las fuentes, la lección ineludible que destilan los estudios es que la salud mental nunca es un estado pasivo. No es algo que simplemente se alcanza un día y ya se mantiene solo por inercia. Es un trabajo continuo. Es una práctica activa, ya sea identificando distorsiones en un diario, practicando esa detención del pensamiento,
induciendo el freno del nervio vago con respiraciones de 4 segundos o simplemente caminando hacia tus metas vitales con la mochila de la ansiedad a cuestas. La ciencia ofrece, hoy en día, un arsenal de herramientas formidables y probadas empíricamente. Sin duda. Y comprender la mecánica íntima de cómo y por qué funcionan estas herramientas es, al final, el primer gran paso para dejar de percibir la ansiedad como una especie de condena inevitable y empezar a ejercer opciones de respuesta que sean reales. Se trata en esencia de transformar una reacción fisiológica ciega en una elección completamente consciente. Esa es la clave de todo. Pues para concluir nuestro análisis a fondo de hoy, considero súper oportuno plantear una reflexión final que nos proyecte un poco hacia el futuro. Porque hemos visto cómo la terapia ha ido evolucionando, desde el sofá del psicoanálisis hasta el control del nervio vago y la exposición mediante gafas de realidad virtual inmersiva. Y hoy en día los relojes inteligentes que llevamos en la muñeca ya son capaces de monitorizar marcadores de estrés o la respuesta galvánica de la piel en tiempo real. Es increíble la cantidad de datos que recogen. Es, ¿qué sucederá el día que la tecnología logre eludir por completo el proceso del pensamiento consciente? Uf, eso suena a ciencia ficción. Pues podríamos estar a las puertas de un futuro donde esa reestructuración cognitiva de la que hablábamos se realice directamente a nivel subconsciente, mediante interfaces neurotecnológicas avanzadas o incluso a través de complejas exposiciones acústicas programadas para alterar nuestras vías neuronales mientras dormimos. O sea, si logramos solucionar esos errores de programación de la ansiedad antes incluso de abrir los ojos por la mañana, surge un dilema súper profundo. ¿Hasta qué punto desearemos que una tecnología reescriba nuestras emociones más complejas sin requerir nuestro esfuerzo consciente, nuestro aprendizaje y, en el fondo, nuestra propia humanidad? Es un horizonte que, desde luego, invita a una profunda reflexión.